the grant for the college faculty of the County of San Luis Obispo, or the law comunitario. American Council and Learning Society y el Departamento de Estudios Étnicos de Cuesta College. Invita a Joe. Okay. Joe. Anders. Yeah. Great. Buenas tardes a todos. Good afternoon to everyone. I'm thrilled to be here. I'm Joel Geringer. I'm the project director who's been working on the project since before we even thought it would come around to being. And I see some very happy, smiling faces here, our public health department and former public health. And I just want to thank our funders in public health. It was Joyce and Jen and Abby and Penny and Liz. Trying to see who else is here. Because it was really, the public health department was so interested in knowing about the community that is willing to put a lot of funds and work with community to understand more so we could overcome so many of the health and other barriers faced by the indigenous population here in San Luis Obispo. So I just want to thank them. I want to also thank our county board of supervisors, particularly Dawn Ortiz-Legg, who had hoped to come today, but was ill, Bruce Gibson and Jimmy Paulding for their funding for the study, as well as for this event. And also I want to thank the First Fight Commission, who also helped support this event. So thank you all. And now we all want to know what the findings are. Origen e idioma. La mayoría residen en el norte del condado. Un 82% de las personas que entrevistamos residen en el norte del condado, como Paso Robles un 53% y San Miguel un 23%. Most reside in North County. For the folks that we surveyed on the study that we did today, which includes 82% of all participants that are in Paso Robles and San Miguel, with 53% in Paso Robles and 23% in San Miguel. Y casi toda la gente con que hicimos las encuestas son de Guerrero y Oaxaca. Y un 81% de Guerrero y un 17% de Oaxaca. De más de 100 diferentes pueblos en Guerrero y Oaxaca. So most people who were participating in this study are from Guerrero with 81% and Oaxaca at 17%. And in the study overall, there are over 100 different pueblos represented. La mayoría hablan en Mixteco en la casa. The majority of the participants speak Mixteco in their house. So, aquí están representando todos los pueblos. Aquí están los pueblos, la mayoría de los pueblos de donde son las personas que entrevistamos. Si ustedes vean un pueblo ahí, significa que están aquí.
So we have represented on this slide the names of all the different pueblos that were identified in the study, just so that everyone can see maybe somewhere it seems familiar to yourself. And most people are from Cochuapa. Demografía. Promedio edad 29 años. The average age of participants in the study was 29 years. Educación. Education, Ningunos educativos formales. no formal education. En primaria, un 44%. In grade school, 44% completed grade school. En secundaria, un 25%. 25% finished high school. Y preparatoria, en 10%. And middle school, sorry, 25% finished middle school or junior high school, and 10% finished high school. Como vemos, la mayoría son del estado de Guerrero, de México y de Oaxaca. But as you can see, most of the people who were participating in the study were from Guerrero or Oaxaca. Esta comunidad ha tenido un acceso limitado a la educación This community has had a limited access to education, y algunos reportan no haber alcanzado logros educativos formales. and some people had limited opportunities for formal education. Muchas de las personas en este condado, un 95% trabajan en el campo. Many people in this county work in the farm worker and agriculture industry, 82% trabajan en las uvas with 82% of them working in the grapes y un 17% trabajan con fresa. and 17% working in strawberries. La mayoría, un 70% había llegado aquí en los últimos 3 años. The majority of participants in the study, about 65%, have arrived in the last 5 years. Un promedio de tiempo aquí en el condado como de 3 a 4 años. And the average time that they have spent in San Luis Obispo is about 3.8 years. Las formas más comunes de vivienda fueron vivir en una casa compartida con otra familia. The majority of people live in the house with a couple, about 60%, as partnered, married, or in partnership. And with children, at least 65% of households had children in the home under 5. Y otros también reportaron vivir en un trailer o casa móvil. And another few of the participants had identified living in a trailer or mobile home. Apartamento, un 20%. 20% of respondents had identified living in apartments or dorms. Casa, dormitorio, vivienda proporcionada por el empleador u hotel, un 20%. And 20% have identified living in a hotel or similar situation. Creo que Bonnie iba a hacer esto. So we are going to pass it over to Dr. Bonnie Day to continue on with the Housing Committee. Buenas tardes. Me llamo Bonnie, mucho gusto. Qué gusto que están todos ustedes acá. Thank you. My name is Bonnie Bailey. Thank you all for coming. I'm very happy to see you all here. I think this question about the housing is particularly important. As you can see here, it says viviendas incluyendo hasta 14 personas.
So we're finding overcrowded living conditions, así que viviendas congestionados. Y hemos encontrado eso desde, yo tengo casi 30 años trabajando en las condiciones de trabajo y condiciones de viviendas de las comunidades indígenas que vienen acá para trabajar. I've been working for about the last 30 years with migrant indigenous communities in California, and overcrowding is something that has never stopped. Desde que empecé a trabajar, la falta de casas dignas y viviendas dignas siempre ha sido un problema para la comunidad. So this is, of course, obviously a health risk as well, because when you have overcrowded living conditions, you also have risks to health conditions such as contagious disease and other, obviously that was a problem during COVID. Did you see this? Okay. So, uno de los problemas que hemos encontrado durante este estudio, one of the problems that we found during this study, particularmente en el condado de San Luis Obispo, especially here in San Luis Obispo County, is water is a big issue for families. Que el agua presenta un problema y un costo muy grande para las familias. We found that 73% of the people that we interviewed are buying bottled water. So, la mayoría de la gente están comprando su agua botellada, que está bien caro. Entonces, hemos estimado que estos son 1.7 millones de galones de agua que están comprando las familias cada año. So this is a lot of water, and that farmer families are spending a lot of their income on bottled water. So this is a problem definitely in the community. So obviously this, viviendas congestionadas, the overcrowded housing conditions cause health problems. And we did get a little bit of information about health. And one is that people do not have enough money to eat daily. And so hemos encontrado que muchas familias reportaron que no tuvieron la lana, el dinero para poder comprar bastante comida para su familia. So this is a big problem, a big health problem, obviously. Also, I would like to point out that what we found with health conditions are a lot of what we call emotional health indicators. Hemos encontrado muchos problemas de salud emocionales. Por ejemplo, el estrés. 40% of the families that we interviewed, the farmer families that we interviewed, reported suffering from stress, but also sadness and anger. And so stress and sadness and anger, el estrés, la tristeza y el coraje, estos son problemas que reportaron mucha gente que sufren de eso. Y ese es un problema que afecta la salud física también. So these emotional stressors are also affecting physical health of individuals. Y queremos decirles que durante estos estudios que hemos hecho en los 90, en los 2000, en los 2015 hasta 2020, siempre hemos encontrado que las familias sufren de estos problemas emocionales, de estrés, coraje y susto también. So these emotional illnesses have always been a problem among indigenous farmer families, perhaps because of isolation and language barriers. We also found headaches to be dolores de cabeza, una de las mayorías reportados o problemas reportados. And we also know that headaches come from overheat and pesticide exposure in the workplace.
So that's just an indicator. We don't have that exact connection. Also, dental problems, problemas dentales, también se presentaron como un problema muy importante. A ver si podemos. Right, and so esto lo que encontramos es que mucha gente no han ido ver ni el médico, ni al dentista, ni al doctor de visión. So we find that a lot of indigenous farm worker families have not been able to access healthcare sufficiently, and so they're lacking in clinical visits as well as dental visits and visual health visits as well. So this is very important because this is another thing. También es una cosa que no ha cambiado dentro de los 30 años que yo llevo estudiando salud de trabajadores. And this is that for the last 30 years that I've been working in this with Joel and my colleagues here, this has always been an issue of access to healthcare, lack of physical exams, dental exams, visual exams. This all comes back to health insurance and access to health insurance. So perhaps Mario. Thank you, Bonnie. Gracias, Bonnie. Thank you, Bonnie. So as my family, this brings me to our data that we found on insurance. Para los datos que oigamos en lo de la aseguranza que reportaron los participantes del estudio. The participants in the study reported that the majority did not have insurance. La mayoría de la gente del estudio que participó indicaron que no tuvieron acceso a la aseguranza a 79% en total. So, casi todos de los encuestados y encuestadas no tuvieron acceso a la aseguranza. Y los que sí tuvieron, 6% indicaron que tuvieron medical, pero 15% dijeron que tenían aseguranza que está proveído de su empleador. 50% of the people who did have insurance had reported that it was from the employer-based insurance, and 6% had indicated that it was Medi-Cal coverage. In terms of the folks that did have Medi-Cal coverage, and las personas que sí tuvieron cobertura de Medi-Cal, indicaron que 20% fue del Medi-Cal de emergencia, 25% fue de Medi-Cal embarazo. Son diferentes tipos de acceso a aseguranza medical que está distribuido por los participantes. There are different amounts of access to Medi-Cal that they have, including 20% have emergency room Medi-Cal, 25% have access to pregnancy-based Medi-Cal, and only 6% have indicated that they have full scope Medi-Cal. Solamente 6% de los encuestados indicaron que tuvieran Medi-Cal completo. En términos de las barreras a la atención de la salud, in terms of the healthcare barriers, the top two were transportation. Los dos que estaban más claves en este estudio fueron transportación y que los servicios están demasiado caros. That the services are expensive, with 48% of each category being responded to by all 325 participants. 48% de los encuestados indicaron que no tenían acceso a la transportación y que los servicios eran demasiado caros. Casi todos, o más del 99%, no han podido acceder a atención médica en algún momento. Almost all respondents, over 99%, have indicated that they have not been able to access healthcare services. And los demás aquí, las otras barreras son para tomar en cuenta, no son los más altos, pero sí hacen acceder a los servicios de salud un poquito difícil. It makes accessing healthcare difficult, even though they're not the top two represented. These barriers do count. Y esos son barreras lingüísticas para hacer cita. Proveedor no hablaba en mi idioma. No tiene seguro médico. Los tiempos de espera
está demasiado lejos. Hay barreras de tecnologías para hacer cita. Proveedores no entienden mis necesidades y no hay citas disponibles. There are linguistic barriers to making appointments. The providers don't speak my language. I don't have health insurance. The wait times, the service is too far. And the technology barriers exist that I can't make my appointment. And providers don't understand my needs. And finally, there are no appointments available. These are some of the quotes that were identified. One quote that was identified are related to barriers to healthcare. Esta es una cotación que indicaron un participante de no poder acceder a los accesos de médicos, los servicios de médico. Y el primero es el hospital de emergencias está muy lejos de donde estamos viviendo. La que nos queda más cerca es la de Santa María, pero siempre está muy lleno. A mí me gustaría que esté un centro de emergencia cerca de donde vivimos y también tengo muchas preocupaciones por la renta. Es muy caro. In English, the emergency room is very far from where we live. The closest one is Santa Maria, but it is always very full. I would like an emergency center to be close to where we live, and I also have many concerns because the rent is very expensive. Cuando hablamos de COVID-19, preguntamos si han tenido acceso a exámenes de COVID y si han estado exponidos a la enfermedad de COVID. We asked about people who have had access to testing and vaccinations and if they had COVID and ever had COVID. But the main finding that we found was that 55% had one or more doses of the COVID-19 vaccine, and only 35% had reported ever having a COVID test. Los 55% de los participantes tenían una dosis o más de la vacuna contra COVID y 35% se había hecho algún examen o una prueba de COVID alguna vez. Y entre los que estaban vacunados, la mayoría recibió solo una dosis de la secuencia de las inyecciones. Only 55% of people who were vaccinated had only gotten one dose of the COVID booster. Otros problemas de la salud, other healthcare problems included environmental factors like excessive heat. Incluso unos indicadores de la salud del ambiente fue el exceso al calor con 76% o 76%. También indicaron que estaban preocupados de los desastres naturales. They were also indicated that they were worried about natural disasters at 69%. In terms of what they said in the quote, they said that we need a lot of help with rent and food too. We don't have enough to make ends meet. Dijeron que necesitamos, hay mucha ayuda con la renta y con la comida también. No nos alcanza el dinero. Vamos a platicar un poco sobre cómo les gustaría a las personas obtener información sobre salud. Muchas de las veces es difícil obtener información sobre salud. We're going to talk about the communication about health, and a lot of times it is difficult to access information about health. Aunque muchas personas van a la oficina y dicen, me gustaría aprender mucho sobre cómo obtener información y cuidarme de salud. Many people have indicated where they were asked where would they like to receive their health information from. La mayoría de las personas les gustaría recibir información sobre salud en su propio idioma. Most people had indicated that they would like to receive health information in their own language. Muchas de las personas indicaron que en video o audio de WhatsApp. And many people had indicated that they would prefer to receive their healthcare information or health promotion materials from a format of WhatsApp or audio messages. Mensaje de texto también. And text messages as well. También folletos. Also flyers. Redes sociales y con la información en su propio lenguaje como español y mixteco. They would also like to receive health information on social media and in the language Mixteco.
Hay algunas personas también que escuchan radio. Para ellos, a veces saliendo del trabajo escuchan radio o yendo del trabajo escuchan radio. Ellos prefieren recibir información también en radio. There are also many participants that indicated that they'd like to receive health information over the radio. A lot of people listen to the radio on the way to work or on the way back home from work. También les gustaría recibir información como anuncios en un idioma indigenado o anuncios en español. They would also like to receive announcements in their own indigenous language, or preferably the indigenous language. Y aquí tenemos los porcientos, como el primer que habíamos mencionado, muchos prefieren ver videos o audio en Mixteco, son la mayoría como 66% y mensaje de texto 66% también. So in terms of the percentages of each health information indicator, they had said that 66% of the sample had said that they would like to receive their health information via video, audio of WhatsApp. And 66% had said text messages. Muchas de las personas prefieren eso porque muchos no tuvieron la oportunidad de aprender, leer o comprender, ¿verdad?, la información que nos brindan. Many people would prefer to have it in this way because a lot of the times of the language and the format that the health information is published in is not understandable. Muchas personas dijeron, necesitamos apoyo de medical y de interpretación en hospital. And many people who were surveyed had said that we need help signing up for Medi-Cal. Yo fui a hacer unas encuestas en Nipomo. I went to go do some surveys in Nipomo. Muchas de las personas me decían, ¿hay alguna forma que pudiéramos tener un intérprete que nos que hable nuestro propio lenguaje en CHC? And many people had said, is there any way possible to have an interpreter that speaks our language at CHC? Es por eso que tenemos estos resultados. And this is why we have these results here today. Y ahora vamos a comenzar con la plática. Today, now is the time that we're going to open it up for the public to discuss with us. What are your thoughts? What are your questions about what we presented here today? Si gustan también participar en esta parte de la presentación, es para ustedes. Gustamos saber cómo interpretaron estos hallazgos y si tienen unas preguntas para nosotros. Con ello, nakando, yo kando, aquí yo preguntado, a uno la pongo ya, antichauya, resultado yo, si resultado yo cuenta ni te saque ni encuesta siendo cuando la cuando oye que llora. Cuando estaba fundando una información en inglés, español, todo, cuando a tu llega necesidad, doctora, a discutir yo, ya, información yo. ¿Hay porcentaje de la población que alcanzaron? Porque tienen tantos participantes, eso fue como la mayoría. Sí, la pregunta fue, ¿qué fue el alcance de los participantes encuestados? Que hay 325 encuestados, pero ¿cuántos de la población son esas? Y para responder a esa pregunta, diría que en la encuesta también preguntamos de hijos y adultos que viven en la casa y alcanzamos hasta 12,000 por la encuesta que acabamos hoy, pero estimando con otros estudios en el condado de San Luis Obispo, estimamos que hay tal vez 8,000 personas que son indígenas latinas aquí en el condado de San Luis Obispo. We estimate that there's at least 8,000 Mexican indigenous peoples in San Luis Obispo County.
From this study, there was approximately 2,000 counted through the household questions that we asked about children and other adults living in their homes. So 325 households had indicated that there were 2,000 people who live from this study. Compared to other studies that were done in San Luis Obispo, we estimate that their population is about 8,000. So la respuesta a tu pregunta es que es un cuarto de la población. It's 1/4 of the population that is surveyed. Otra pregunta, another question? Ayaw niya, kung ito ang bro. Hi, I was really surprised to hear, about the lack of access to food. I know that our, county food bank does a wonderful job and they do a lot of outreach and they have a lot of distributions. I'm just curious what kind of where the disconnect is, if you guys have any kind of a sense of, you know, because we know that they're providing food, we know their distributions, but why the community isn't able to access that food. Dijo que está muy sorprendida en saber que no hay mucho acceso a la comida para la comunidad. So quiere saber por qué no, qué son las barreras en alcanzar la nutrición para la comunidad. We didn't ask them what barriers are in the way of food, but judging by the different barriers to healthcare, we can deduce that the main barrier to access to food is money. Because we do live in one of the highest cost of living places in the area. United Way's real cost of living estimator have indicated that it's at least $8,000 per live here, and the families have indicated that they make at most $2,500 in money to serve to maintain the family of 14 and the costs between 5 and 14. So, la respuesta fue que no preguntamos qué exactamente fueron las barreras hacia la nutrición para la comunidad en esta encuesta, pero deduciendo con las otras hallazgos, estimamos que tal vez es porque no hay dinero suficiente para la nutrición, porque hacen 2,500 al mes para sostener una familia de 5 a 14. Compañeros, un momento, porque nosotros también tenemos un lugar que damos comida del food bank, pero la cosa es que algunas veces solo nos dan lechuga y la familia no puede sobrevivir con lechuga esta semana, y también hay lugares como una vez a la semana, una vez al mes. ¿Qué van a hacer con toda el resto de la semana? So, hay food banks, pero no es suficiente para sobrevivir. We have a comment here from the audience, and they said that one of the things that they see in their work with the food bank is that many of the people who access the food bank go and what they give them is lettuce, but not a lot of people want to go and just pick up lettuce so that they can feed their families. It's not enough. Yes. Buenas tardes, política con el proyecto Indígena. Estoy muy alegre por los resultados de esta encuesta, porque puede ser una encuesta que quiera nuestra comunidad. Mi pregunta es si se mencionó que los resultados muestra el 34% tiene problemas con el agua. Yo quisiera saber en el área de abogacía para el para mejor de agua potable y bien para la salud. ¿Cuáles son esos problemas específicamente que se identificó? Pues si puede hablar los ciudadanos y tal vez me gustaría escuchar de un miembro de la comunidad que también nos pueda decir cuáles son los problemas de agua. Gracias, Vanessa. El principal problema es que ahora no solamente el agua, sino toda la comida es caro para nuestra comunidad. El agua es algo muy necesario para nuestro hogar. Es algo que se ocupa mucho. The water is very necessary for our household. It's something that we need a lot.
muchas de las personas gastan su dinero para obtener agua. Habíamos visto como 1.7 millones que se gastaba en agua. Y por eso las personas, a veces hay familias que toman agua del garrafón, pero de todos modos toman agua de la embotellada, porque es para ir en su trabajo, necesitan llevar agua donde sea. So, hay mucha necesidad por el agua, porque sus ingresos se van allí, lo del agua y lo de la comida. What we're seeing is that a lot of people are spending their money on purchasing bottled water or water by the gallon. Even though there is tap water available, they don't trust it. And so a lot of their income goes towards buying water for the entire family. Approximately 1.7 million gallons of water each year for the 2,000 folks that were identified in the study, based on how much water a human adult and children drink to survive in the year. Otra cosa también que quería decir de eso es que indicaron que por el olor y por la vista del agua y porque el agua ¿cómo dijiste? La llave. La llave. Jirafa. Llave de agua. Llave de agua, que el agua que sale de allí no se ve bien, huele mal y no sabe bien. Por eso prefieren comprar el agua embotellada. Many people had indicated that the water that came from the tap didn't look good, didn't smell good, and didn't taste good. So they would prefer to buy the bottled water because they need water to survive. Bueno, primero que nada quería dar las gracias por el estudio y gracias a la comunidad que está presente hoy y poder compartir su testimonio para que se puedan mejorar sus condiciones de vida. Y qué bueno que están aquí muchos del condado, que también puedan ayudar a mejorar la situación de la comunidad. Creo que mis preguntas, y otra vez muchísimas gracias por el trabajo que han hecho. Nada más son dos. Una nada más es del lenguaje. Creo que se habló, creo que dijeron que el 87% es Mixteco. ¿Cuál es los otros lenguas que se hablan aquí en el condado, si tienen? Y también la otra es, si hicieron una pregunta de las olas migratorias, por decir, dijeron creo que son el promedio de 3 a 3.5 años, pero si encontraron otros asentamientos de más tiempo o es de la mayoría de las personas. Happy to make that question. Yeah, I just wanted to say thank you to everyone. Thanks to everyone to make this research possible. We know that there's a lot of needs in the community, and I think this is the first step. And hopefully we're able to address them. I also thank the families for being able to share the testimony for them to improve the conditions in life. And just have two questions. One about the language, and I think it was like 87% that is Mixteco. So wondering if there's other languages and what are those languages that also spoken. A lot of the times those the language that you speak the most also get overlooked, and we don't find that appropriate language access point for our community. And then the second question was whether they have I think the average was 3.8 years of pattern of migration. If we had communities that have been the longest or like a longer period of time, just wanted to see if we could capture their experience. Los del lenguaje son la minoría que habla otro lenguaje. El 87% es mixteco y de ahí sigue lo que es el tlapaneco, náhuatl, musco, son la minoría. Son los lenguajes que encontramos que se habla aquí en el condado. The languages that were found to be spoken in San Luis Obispo County were also Tlapaneco, Nahuatl, y Musco. Sí. También identificamos que hay diferentes variantes de mixteco, como en Guerrero también se habla diferentes variantes de mixteco, como en Oaxaca. We also found that there are different variant languages in Mixteco that people speak in this county. Hablas de inmigración, también hay
minoría de personas que dijeron que llegaron aquí hace 20 años, hace 12 años, hace 10 años, pero son minoría. La mayoría de las personas llegaron aquí los últimos 3 años. So the minority of folks are, that were surveyed came, over 20 years ago, as you can kind of see here, on the graph. And the majority of people have arrived to San Luis Obispo within the last 3 to 4 years. Pero la pregunta es, en este estudio, ¿qué salió para poder informar a la comunidad de hacer outreach o alcance? So, para responder a esta pregunta, preguntamos cómo alcanzar a la gente, cómo gustarían recibir su información de salud. We asked people how would they like to receive their information around health. And so around that question about outreach, these are the more appropriate things that we would want to push out to people who are looking to reach the community. Para alcanzar a la comunidad, sugeriremos o recomendamos que usen estos métodos para poder alcanzar a la gente, que es WhatsApp, video, audio messages, and WhatsApp, text messages or mensajes de texto. Otra cosa para lo de alcance y outreach es proveer intérpretes en las clínicas donde están recibiendo a pacientes, to provide interpreters, teams of interpreters to the clinics that people are visiting. As well, in terms of enrolling for medical and other health insurance, to make sure that there's someone who is able to not just interpret, but to be also a culturally responsive interpreter. So it can't just be any interpreter on the phone that may not communicate well with somebody who's on the ground. No puede ser intérpretes sin contexto cultural, tienen que ser intérpretes con esos contextos para poder comunicar e ayudar a la gente a aplicar y a acceder a medicina. I just wanted to add to that we have a really amazing community-based organizations like MICOP. And I would suggest that County Department of Health or any agency that's engaged in communicating the community working with MICOP and with the community-based organizations to make sure that they're using culturally and linguistically appropriate methods. También recomendamos que a las organizaciones sin fines de lucros, otras personas que están abogando para la comunidad indígena, trabajen con la salud pública y viceversa para poder proveer servicios lingüísticos y de intérpretes que son relevantes y culturalmente relevantes. As far as my college is concerned, we're still very new. Part of what I do is I have research.
para ustedes. Part of our Mi pregunta es, ¿cuál es la finalidad de todo esto? De verdad, María, en verdad que ocupamos muchas ayudas, pero nos dan esta encuesta y luego, ¿qué vamos a hacer después? ¿Dónde vamos a pedir ayuda? Aquí vamos a recurrir porque tenemos una emergencia cuando lleguemos, no tendremos que interpretar. Entonces, aquí me vamos a hablar, aquí me vamos a preguntar para pedir esta ayuda, la verdad. Aquí no estamos hablando de y se acabó. Salimos afuera y seguimos con el mismo problema. So the comment and question is, what outcome do we expect from this study? What's next? A lot of times people, they will do the research, will present the findings, and then the community leaves, and that's it. We don't use communication with folks. I can get on that, Arsenio. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la pregunta. Yo tengo el contento de estar aquí con nuestra comunidad. Yo soy del estado de Oaxaca, soy Mixteco y he estado aquí en California por más de 20 años. Yo inicié con la organización del proyecto Mixteco Indígena, una organización de agricultura de cultura desde muy pequeño, una organización muy pequeña. Cada panel para mí es muy importante porque es un compromiso que nosotros tenemos. Es el mismo compromiso que tenemos con la comunidad. Por eso vamos a crecer con San Luis. Y hace como unos 3 años, después de todo el COVID, empezamos a también hacer trabajo aquí en lo que es el estado de San Luis Obispo. Me da mucho gusto conocer. Una de las razones por qué empezamos a hacer esto porque apenas 3 años, 4 años nuestra comunidad empezó a crecer y nosotros sabíamos que estaba creciendo, pero no realmente había un recurso o había una organización que apoyara a la comunidad para hablar sobre nuestras necesidades. Los cambios toman mucho tiempo, pero sobre todo los cambios van a suceder cuando empezamos a participar, cuando empezamos a dar o informar lo que estamos haciendo hoy sobre las necesidades que tenemos. Yo sé que a veces hay mucho miedo, a veces aquí el trabajo que hacemos, el idioma, no nos permite afectarnos. Entonces tenemos aquí esos esfuerzos que estamos realizando en empezar a colaborar. La compañera pregunta, ¿cómo es que nuestra comunidad no tiene para comer? Es lo que preguntaba mucho. Y otra compañera que también está dando la organización dice, a veces la comida que dan es solamente vegetales. No vamos a sobrevivir nada más de vegetales. Lo que hemos aprendido allá en el condado de Ventura es que la comida que distribuye a los bancos de comida mexicana de lata es algo que nosotros no comemos, ¿verdad? Entonces también es cómo ayudarles a ellos a empezar a cambiar cómo ellos están haciendo trabajo con ustedes. Y esto va a tomar tiempo. No podemos cambiar las cosas también. Las clínicas, esperemos que con esto, en unos 6 meses, 1 año, 2 años, tal vez ya tengamos un tema de las clínicas. Espero que sí, porque por eso estamos aquí, ¿verdad? Pero sigan ustedes participando, sigan ustedes acercando. No tengan miedo de seguir, ¿verdad? Solamente podemos cambiar las cosas. Tengan paciencia, ya tenemos una oficina, acérquense a su bar, acérquense a esta sana arte, a Celeste, a Margarito, que está aquí, ustedes. Nosotros mismos como comunidad vamos a empezar con nosotros. No les quedamos a hablar, no estoy convenciendo nada, pero les digo que el apoyo está arriba, porque esto lo que estaban ustedes hicieron, es lo que vamos a empezar a ver cambio.
Somos de somos casi 8,000 de las actividades. La mayoría de guerreros también tenemos que trabajar. Queremos también ver a los músicos, también muy estricto. Ahora que no quiero agradecerle también a la persona por estar aquí colaborar. Muchas gracias. Y la experiencia de los aspectos, como no tenemos a dialecto mixteco, pero muchas veces cuando personas que son que trabajan de trabajo y por miedo de tienen miedo de y qué bueno que ustedes no están ustedes para las impactas pero si llevan La organización que ustedes hacen la organización. Único que la hay que hacerlo un poco. Este riesgo que hay que Found that out. What was just talked about was that we are here, united, the organization, MICOP, Mixteco Community Organizing Project is made up of the community. So we're in this together, and thank you. This is the first step to build that relationship and to give information so that we are able to establish that connection with everybody, but don't be afraid to speak up, to advocate for your own rights in healthcare. We're here for you. At the same time, we're all growing. And we hope that public health, CHC, other clinics, the people who are here invested in partnering and moving forward today will hear our call and recommendations to implement interpretation teams and how to best reach our communities that are Latinx, Indigenous, primarily Guerrero, Mixteco, and so on. Yes. Solamente quería agregar a las palabras de nuestro director ejecutivo del proyecto Mixteco Indígena una parte muy fundamental de hacer cambios en nuestra sociedad. Y particularmente en la área mexicana, debe recordar que no importa nuestro estatus migratorio, podemos demandar, exigir que se nos atienda en nuestro idioma de referencia, nuestro idioma natal. Es un derecho legal, un derecho civil, particularmente para agencias que reciben fondos federales, los cuales médicas en California se conocen como médicas, cuando uno salta a civil, tengan médicas restringidas, médicas de embarazo, médicas completo, puede decir que necesita un intérprete en Mixteco, en Tlapaneco, en Nahuatl y todos los idiomas. Es un derecho al cual se nos otorga a todo ser humano en trabajo en México. Es importante que si se le niega a uno un intérprete en el área médica, que acusamos ayuda, que pongamos una queja para que así las referencias a las cuales ya parte de la ley lo que no lo hace, que escuchen de nosotros que eso no está siendo servido hacia nosotros. ¿Sí me entienden? Porque si no decimos que nosotros pretendemos nuestro idioma, no van a cambiar las cosas. Es muy importante, así como dijo nuestro director, esta participación es una participación cívica para informar a las personas del poder que poder hacer los cambios sociales que nosotros tenemos. Y poco a poquito, con este gran instrumento, vamos a poder ver cambios en ciertas etapas.
tengan seguro que tienen el respaldo del proyecto Mixteco Indígena y también del Centro Nacional para el Desarrollo Indígena, entre otras organizaciones. Aquí tienen 5 miembros que radican en esta área que pertenecen a la organización del proyecto Mixteco, a la cual ustedes pueden acudir para mayor atención. También están miembros de CBTO. Vamos a estar aquí para conversar al mismo tiempo, tener el orgullo de finalizar juntos como comunidad la realidad de nuestra comunidad para hacer gracias. Ya, veniendo bajando. Tuko dora ko respuesta yo kana ko yo tuko dora ko ya resultado yo kana ko yo ra sha no vas do chen do na na ba yo na na da kita andi yo ra in das mas ka yo te ka yo hara ku be te da una da cho nio ka shi wi yo hara we ku ya ne ka ke sa involucrar ni do ta ko ya chi do na kwa ju do ko ya chi do na kwa ju do ko ya chi do na ta yo na to ta ta do chen y yo va oportunidad a nadie que viva cosa, vaya yo que yo va derecho a va que la necesidad no para cubrir esta casina de manera yo donde con eso de no cuando se cuando China yo cuando China proyecto Mixteco Indígena donde va a tener tanto que todo una So, what we've been discussing is, in regards of our director to having words to what our director Arsenio Lopez had said is that, healthcare is our right, it's a federal right, and it's our responsibility as people who are accessing healthcare sites to demand and insist that they serve us in appropriate ways. It is a new law, that interpreters be provided to people accessing medical care. And if you're not receiving interpreters at your request at these sites, to complain, to enter, submit something, a formal complaint, talk to somebody about it and get someone to advocate for your case, because that's illegal. People need to be serving your needs and providing interpreters to you at those clinical sites. And while our director also has said that change takes time, step by step, things are going to change, but for you to be active participants in that change is required. So you need to feel it is your right to fight for your healthcare and to advocate to demand that you are served just like everyone else is supposed to be. Antes de terminar y irnos a comer, ¿alguien busca un comentario, preguntas, unos últimos comentarios? Before we head out to go eat and celebrate, anyone have any comments or questions? Nomás quiero olvidar que sí se puede. Sí se puede. Sí, se puede. Por favor, para comer, van a ir para allá, así directamente a la cafetería, sigue el camino, les van a tener gente que tiene unos boletos rositas, esos boletos rositas es un ticket para la cena. ¿Dónde se consigue este boleto? Los boletos en la cafetería con el equipo de MICOP. Ya, doy ganas los funcionarios de la comunidad. Thank you for being here. Excelente trabajo. Porque van a
Mándale su correo electrónico y me conecto y le digo a lo que pero vives en estar ahí. That concludes our live stream.